Entonces, del versículo 1 al 3, un llamado hacia la madurez. Del 1 al 3. ¿Está bien? Capítulo 6, del 1 al 3, un llamado hacia la madurez. Bien, Hebreos 6. ¿Qué capítulo? Hermanos, ayer un pastor fue conmovido por la misericordia y la gracia de Dios. Estábamos dando un pasaje y me dijo, David, estuve toda la mañana pensando en Hebreos 10:4 y cuando llegué a Hebreos 10:12 me partió el corazón. Es algo que no pude salir de la Escritura, tuve horas meditando. ¿Cuántas veces hemos leído la Escritura? Miles de veces, pero todavía el entendimiento no ha sido iluminado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso nos pasa acá cuando estamos leyendo, nos pasa cosas nuevas ahí en Él. Amén. Y su palabra es viva. Señor, que redonde con creces esta palabra. Que sea de tanta bendición, que sea como un bálsamo. Que estamos imbuidos por tu Espíritu, llenados por ti. Es la gracia que es suficiente, como decía mi hermana Betty. Y yo lo creo porque cada pasaje de Pedro, ¿quién más podría también hablar de la gracia? ¿Qué temperamento tuvo Pedrito? ¿Se imaginan un Pedro en la congregación? No me miren a mí, yo no le llego a Pedro. Pedro era... no era fácil Pedro, pero impulsivo, pero hasta el punto de llegar a cortarle la oreja en Juan 18:11. Dijo, mete la espada, porque yo la copa la tengo que beber igual. Tu vida darás por mí, mi vida daré. Antes que cante el gallo me vas a negar. Se achicó como, mi vida dará, y dice, ponte detrás de mí, Satanás. No es que está endemoniado, me está haciendo oposición. Andate, porque yo tengo que ir ¿a dónde? A la cruz. Y él dijo, el pastor va a ser herido y las ovejas dispersas. Y podrán decirme que Juan estuvo muy cerca de la cruz, pero estuvo igual lejos, todos se escondieron después. No hubo ni uno que confió en la resurrección. Y acuérdense que las primeras que van al sepulcro no son los hombres, son las mujeres. Los otros estaban todos, los iban a liquidar porque eran seguidores de este Cristo. Este es un blasfemo, es un impostor. El herido por Dios, castigado por Dios, por eso murió así, porque se dijo yo soy Dios. ¿Entienden? Imagínense, estaban todos escondiditos. Si hay una persecución, Dios sabe, Señor, que no ocurra. Por ahí pueblos donde los cristianos se reúnen dentro, ¿no? Hay un lindo movimiento que está pasando en Turquía, en Pakistán, y los hermanos están en una congregación así, oran, cantan todo, pero llega un momento donde cierran todos, porque si se encuentran, los liquidan. Y nosotros podemos gritar, podemos alabar a Dios, ¿sí? Si querés danzar, Loti, podés danzar. Podemos cantar al Señor con alegría. Amén. Y podemos leer su palabra. Podemos usar el micrófono, sin micrófono. Debemos agradecer al Señor por todas estas cosas. La libertad de nuestros niños. No comunican la palabra en otros lugares los niños así nomás, Donde ven que niños son adoctrinados en esto, se arma, ¿no? Y tenemos esto que los niños van, están con la Biblia, están contentos, las maestras vienen a la clase. Yo me gozo, oramos todos los días por nuestros niños. Todos los días oren por cada área de la congregación. Debemos avanzar hacia la madurez y los niños son muy importantes. Les pregunto, ¿las pirámides de dónde se construyen? ¿De arriba o de abajo? Y bueno, si ustedes no sostienen nuestras manos al liderazgo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ustedes son muy importantes para nosotros. ¿Es así o no? Yo diría que son imprescindibles. Bien, capítulo 6. Versículo 1 al 3, el llamado a la madurez. Capítulo 6, versículo del 4 al 6, este proceso no afecta a la salvación. Este proceso no afecta a la salvación del 4 al 6. ¿Está bien? El versículo 7 y sobre todo el 8 va a hablar de que este llamado a la madurez debe producir fruto. Este proceso debe producir fruto. Debería producir fruto este proceso, ¿no? Y ya del versículo 11, inclusive hasta el 20, tiene que ver con las promesas de Dios. Tiene que ver con que Él juró, con que Él no miente, con la promesa y tiene que ver con el sacerdocio. Hay 4 cosas importantes. Vamos a ir desglosando. Y después al final voy a terminar con los versículos del 11 al 14 del capítulo 5. Porque de eso se trata, sigue un tema el autor, ¿no? Es una breve parada de exhortación, según Hebreos 13:22, una homilía que van creciendo. ¿Se acuerdan?
¿Por qué no alcanzó el reposo Israel? ¿Por qué piensan que no alcanzó el reposo? Israel, el disfrute de las bendiciones, ¿por qué no alcanzó? Por incredulidad, pero todo tiene que ir conectado con la palabra, porque no fue acompañada con fe. ¿Está bien? Dios le había dado toda la forma que tenían que ellos, ¿sí?, cumplir, pero como las bendiciones estaban condicionadas a la obediencia, ellos fueron desobedientes e incrédulos. De hecho, ni Moisés, ni Aarón, ni tampoco María entraron. Vieron la tierra, pero no entrarás. Y aunque Israel, si ustedes leen bien un versículo, que tienen que buscarlo en su casa, Israel se arrepintió, pero por el juicio que iba a venir Dios. Sin embargo, no entró. Ya no hubo más oportunidad. Y ahí van a entender lo de Esaú también. Pero vamos por partes, ¿sí? Israel no entró al reposo ni el disfrute de las bendiciones por no ¿qué? Creer en la palabra de Dios. Cuidado, temamos, capítulo 4 del 1 al 8. ¿De qué? De no alcanzar el reposo. ¿Por qué? Por dudar de la palabra de Dios. Temamos pues por no alcanzar el reposo. ¿Por qué? Por descuidar la palabra de Dios. Siempre es la palabra de Dios. Amén. Una más. Temamos pues, que es la que está ahora, de no alcanzar el reposo. ¿Por qué? Por endurecerse a la palabra de Dios. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y en esta tercera advertencia va del capítulo 3, versículo 7 y sigue hasta adelante. ¿Está bien? Y la cuarta advertencia es la que vimos el domingo pasado. ¿Cuál era? Desobedecer y menospreciar, insultar al Espíritu Santo y pisotear la sangre de Cristo. Los que estuvieron lo han aprovechado. Un solo sacrificio para siempre. Demostré bíblicamente que no había sacrificios por los pecados voluntarios y deliberados en el Viejo Testamento. Pero Cristo perdonó todos los pecados. Amén. Y eso es muy importante. Vamos al capítulo 6. ¿Encontraron, hermanos, a los hebreos? Bien. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Acuérdense que eran judíos que habían creído. Hoy le decimos judío mesiánico, pero son cristianos. ¿Está bien? De la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. 6, podemos ver 6 cositas que están ahí, importantes, ¿no? Y esto haremos, dice el versículo 3, si Dios lo permite. Nosotros muchas veces no oramos como que Dios lo permite, queremos hacer las cosas, ni usamos ni Santiago ni este versículo. Y esto haremos si Dios lo permite. Mañana yo voy a ir a la casa de la tía, si Dios lo permite. Porque capaz que te vas hoy, ¿eh? Sí, pero sí, como se agarran de las bancas, no me quiero ir, ¿eh? No sabemos, ¿no? ¿Cuántas personas están acá hoy? Y capaz que hoy te toca el partido. Y la iglesia pentecostal que va a decir, ¿estás preparado? Si viene el Señor, ¿estás preparado? Porque si no viene, ¿te arreglaste las cuentas? ¿De qué gracia creen? ¿En qué Jesús creen? No te conmueve acá adentro decir, ¿pero qué están entendiendo de la salvación? ¿Cuántos pecados tenés que resolver antes de que Él te venga a buscar? ¿Cuánto tenés que pecar para perderla? ¿Y cuántas buenas obras tenés que para hacerla? Entonces la gracia que hablaba Betty es una mentira. Por si la gracia es suficiente y me pone en Cristo Jesús. Y encima dice, 1 Pedro 5:10, más el Dios de toda, que nos llamó a su gloria, os perfeccione, establezca, afirme, a Él sea la gloria. Hermano, son palabras vivas, no necesito hacer exégesis y eso. Más el Dios de toda gracia. Amén. Sí, disfruten de la palabra. Versículo 4 va a entrar el segundo aspecto que le dijo, del 4 al 6. Este proceso que está del 4 al 6 no afecta la salvación. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, fíjense qué interesante todo lo que tenían estas personas, no son cristianos profesantes, no son cristianos falsos, no, está hablando de una realidad en sus vidas. Que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. No sé cómo muchas personas son tan presuntuosas de decir que no eran cristianos.
O que de repente el autor estaba probando si estos realmente estaban con nosotros y salieron para demostrar que nunca fueron nosotros. No tiene nada que ver. Las cartas están dirigidas para la iglesia, no para los incrédulos. Siempre que ustedes ven versículos como los incrédulos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, 10, porque los fornicarios, los adúlteros, no heredarán el reino de Dios. Versículo 11, pero ustedes fuisteis lavados, santificados y justificados. No, y esto era algunos de ustedes, ya no más, porque posicionalmente están en Cristo. Pero hay personas, hay hermanos que fornican, sí. Hay que adulteran, sí. Hay que roban, sí. Hay que codician, sí. Hay que ven pornografía, sí. Hay que mienten, sí. Cristianos estafadores, sí. Pregúntenle ahí a ese otro hogar. ¿Estoy diciendo en serio? Alejandro tiene que guardar su discreción porque si no se le baja el sueldo. Pero fallamos o no. A ver, ¿a quién le debo? Ahora empieza todo el hermano. No, tranquilo, tranquilo. Hay cosas que se pueden resolver. Creo que hay cosas que no. Porque las personas cuando parten no podemos resolver eso. Entonces tenemos que aprender a descansar en Dios y decir, Señor, yo hice esto con esta persona. Y esto lo tengo en mi cabeza. Yo ya expliqué muchas veces eso. Los hermanos se quedaron con pecados que tenían que haber resuelto y esa persona estando en vida. Y no tuvieron la chance, porque Dios lo permitió así, para mostrar algo más. Y no pudieron arreglar. Y las personas se fueron. Seres queridos, lo que sea, no arreglé. Y siguen con heridas de hace 20, 30 años. No han entendido que estamos bajo la gracia. Eso se resuelve con el Señor. Amén. Dice que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. El versículo 6 sería el que todos agarran para decir que la salvación se pierde. Son unos mentirosos, eso no dice acá. Pero después cayeron, dice. Pero después, hay un adversativo, pero después cayeron. Tenían todas estas cosas, pero después cayeron. ¿Ustedes cayeron en algún pecado alguna vez? Sí. Pero Dios lo levantó. Amén. Pero les voy a decir una verdad. ¿Qué puedo decir? A ver, corríjanme. A la herida, si le echo sal, ¿me duele o no? Entonces vamos a echarle sal ahora. Vamos a echarle sal. Yo voy a poner más fuerte esto. Yo voy a decir que no solamente cayeron, sino que no todos los cristianos que alguna vez murieron se han arrepentido de sus pecados antes de morir. Vamos de vuelta. Le voy a poner más difícil. Si vos hoy, mañana y pasado le faltás el respeto a tu esposa, o yo a mi cuñada, lo que sea, y no arreglo mi cuenta con mi cuñada que está ahí, más vale que arregle mi cuenta porque si yo el Espíritu Santo convence y no me arrepiento, dicen mucho, la perseverancia, no soy salvo. Esto no es así. ¿Van entendiendo? ¿Quiere decir que muchos cristianos se fueron con pecados no confesados? Más vale, miles, millones. David, ¿cómo va a decir? Es que allá no entra nadie con pecado porque es por la justicia de Cristo. Y los que me escuchan, arréglense, agárrense de las manos, dijo el Puma. El punto es este, entender la gracia de Dios hace que nuestras vidas no pequen deliberadamente. Es al revés. Es al revés. Las personas que dicen, David enseña la gracia de salvación y pecan, son ellos que están pecando deliberadamente. Yo no enseño eso. Me aparto para el Señor en forma positiva, me aparto en forma negativa y vivo para el Señor en forma positiva. ¿A ustedes les gusta estar pecando? ¿Sí o no? No, no porque queremos agradarle a Él. ¿Amén o no? Porque si no estamos glorificando no solamente a la carne, sino dándole a Satanás. Y Cristo lo venció para que nosotros seamos más que vencedores. Una armadura, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que trajimos el soldado? Panoplia, toda la armadura tomada. Un soldado trajimos acá, Raúl, ¿se acuerdan que estaba acá con todos? Tomad toda la armadura. Y la lucha nuestra no es contra papá, mamá, los hermanos ni nada. Son contra huéspedes, principados, poderes y potestades de las regiones celestes, que no lo vemos, pero todo el tiempo nos quieren destruir. Y el pensamiento más grande que en mí pueden poner para desanimarme es decirme que lo que Cristo hizo no es suficiente. Que yo no merezco nada, porque si Cristo a este que alabo, mirá mi vida, es una porquería como me condujo. Se lo digo de la forma más fuerte que pueda haber, porque es así, Él hace eso, te hace sentir una miseria. Es el gran predicador, con una mala hermenéutica, pero se sabe toda la Biblia. ¿Vamos bien? Entonces vamos a confiar en el Señor, porque Él, nosotros sin el Señor, nos hace de goma. Ya no estuvo mucho tiempo, aún dentro del círculo evangélico, ¿no? Y digo círculo evangélico porque no me defino como un círculo evangélico. Yo creo en el Evangelio. Él nos tenía así.
Entonces, él a los que tienen el mundo, ya los tiene ahí, no les preocupa. Él no quiere en su vasto imperio que alguien le llegue la palabra como 2 Corintios 4, del 4 al 6. Porque así como de las tinieblas resplandeció la luz, así lo hizo con tu vida. Pero no sabía, ¡ay, se me escapó Loti! Ustedes no están entendiendo lo que estoy diciendo, pero ahora van a abrir los ojos un poco más. Por eso tengo que predicar el Evangelio. ¡Ay, se me escapó Nora! ¡Ay, se me escapó este joven! ¡Este lo tenía! ¡Este niño! Él los tenía. Porque mientras una persona se conduzca moralmente, a él ni fu ni fa. Pero cuando llega el Evangelio, nuestras vidas transformadas son, mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y hoy podemos cantar de su gran amor. Entonces una persona puede caer, sí. Una persona puede caer en un pecado y al final no se arrepiente. Yo conozco personas que no le han pedido perdón a su esposa y murieron. ¿Cómo que no? No, era cristiano, pero un tiempo sirvió a Dios, pero mirá qué mal que terminó con doña Juana. Y vos sabés que ese no le pidió perdón. Ese fue al infierno. Ya lo metieron al infierno, le hicieron tipo un lavado, meten personas al infierno, sacan. Evidentemente, lo que Pablo dice, que fuimos habiendo sido declarados justos por la fe, no se ha entendido en las iglesias. Tenemos paz para con Dios por medio de la sangre de Cristo, no de nuestros sacrificios. Hermanos, te conviene portarte bien para el Señor, pero no con una obra moral y por esfuerzo, sino por una sinergia, porque Él produce el querer y hacer por su buena voluntad. Obedezcamos a Él. ¿Cómo obedecemos? Haciendo su voluntad. El Espíritu Santo convence de pecado, David, redarguye. Sí, pero sos vos el que tenés que disponerte a rendirte o no. ¿Vamos bien? Se confunde convencer de pecado y redarguir, mostrarte que el Espíritu Santo ahora vos te cambia la disposición. No, hermano, eso es en la salvación. En la santificación sos vos el que te rendía al Señor. Por eso van las coronas y las recompensas. ¿Vamos bien? Pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y les ponen a la ignominia pública. El otro día fue expectación, ¿se acuerdan? Lo colocan. Ahora ignominia pública. Creo que no hay ninguna palabra más fuerte que ignominia pública. Búsquenlo en Google, ¿sí? Y van a ver qué es ignominia. ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, tarea. Ya saben que es algo feo, pero está hablando vergüenza en todo lo que es. Y hay otras acepciones. ¿Hay algo más vergonzoso que una persona crucificada sin ningún tipo de tela, al desnudo? Porque así fue Jesús, ¿eh? Ustedes ven las crucifixiones romanistas y lo hacen tipo como ese hombre, todo rubio, como que está todo musculoso, como que le ponen una tela alrededor para tapar sus partes públicas y demás. Pero así no fue, ¿eh? Están confundidos. Es otro Jesús. Vergüenza pública. Fuerte, ¿no? Bueno, ese es nuestro Jesús. Y el que me dice, no, eso en realidad es una representación. No. Vergüenza pública, delante de todos. Totalmente. Por eso para Satanás era una gran victoria. Y por más que venga en un libro a decirme, se le puso, en realidad Jesús nunca, no me interesa, yo acá lo leo perfectamente y entiendo bien lo que está diciendo. Una ignominia pública es poner la vergüenza como máxima expectación. Y como dijo Loti, la dignidad justamente corresponde a esto también, a la parte de la honra, una persona estar cubierta y demás, y no estar desnudo frente a todos los demás. O sea que no solamente los clavos y los azotes, es mucho más que eso, la vergüenza. Y dice, y les ponen a la ignominia pública. Y ustedes dicen, ¿y cómo David esto puede hacer un cristiano? Claro, porque no está valorando su sacrificio. Miren qué interesante. Versículo 7 es el llamado a dar fruto. Es lo que debería hacer. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil,
A aquellos por las cuales es cultivada, trabajad en la salvación con temor y temblor. No se olviden, recibe bendición de Dios. El que cultiva la vida en Cristo es una persona satisfecha. Hay fruto. Amén. Pero si produces espinos y abrojo, no vale nada. ¿Se acuerdan la tierra cuando fue sometida a causa del pecado del hombre? ¿Qué crecieron? Cardos y espinos. Es próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Hay un contraste ahí muy importante y dice, viste, es quemado en el infierno. No está hablando de eso. Está haciendo una comparación de que si una persona es bendecida, crece esto. Si una persona que no está cultivando su salvación, la está menospreciando, crece esto. Lo que se quema no es la tierra, se quema las obras que están arriba. Vamos al versículo 9 y dice, pero en cuanto a vosotros, o sea, Hebreos, sí, capítulo 6, 9, no se distraigan, ¿sí? Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estemos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Y algunos piensan que ahí está diciendo, esto que está hablando es una forma hipotética. No. Habían algunos que se estaban volviendo al judaísmo, no a pecados paganos. Y eso sombra. Por eso le dice, Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés. Y acá está diciendo, continúa, Cristo es superior a Aarón. Tenían un sacerdote, el templo estaba de pie y hacían sacrificio. ¿Ustedes quieren volverse a la sombra? ¿Vamos bien? ¿Por qué? A ver, ¿por qué se querían volver ellos al judaísmo? Porque la presión era muy fuerte, hermano. En las casas le echaban. El ostracismo es peor que el exilio porque no podés volver más. Hay exilio o personas no gratas en ciertos lugares, ¿no? Pero estas personas que conocían a Cristo, imagínense, usted es judío, yo soy judío, pero conocí a Cristo. Vos no podés entrar más acá. Porque ese no es un blasfemo. Ese no es nuestro Mesías. Al día de hoy, ellos piensan que Isaías 53 está hablando de Israel, no de ese que murió en la cruz. ¿Está bien? Valoren esto que nos dejó el autor. Si tuviésemos una persecución tan fuerte, tan letal, vamos al musulmán. ¿Qué le pasa al musulmán cuando se convierte? ¿Qué le pasa? Algunos lo matan en la mejor de las, ¿cómo es? No sé si oportunidad de decirlo, lo dejan con vida, pero se tiene que ir. Ese joven que hay una película que colocaba el Nuevo Testamento detrás y la hermana lo vio. Tu misma hermana te denuncia por seguirle a Cristo. O sea que Cristo vale la pena. Porque si estas personas dan su vida por Cristo, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Interpretarlo como vos quieras, no está hablando de una muerte natural. El morir es ganancia. Hay un hermano que, oremos por él, se llama Shimmer. Él es de Venezuela, está en Ecuador ahora. Él quiere volver a Venezuela para predicar y jugarse por el Señor en las calles de vuelta como él lo cree. Él enseña la palabra. Pero sabe que en Ecuador no se pueden poner en las esquinas predicando. Claro, porque las fuerzas están en el catolicismo ahí. Y puede también perder la vida. Pero dice que va a dar su vida, que él antes de irse allá o a otro lugar, él quiere predicar en las esquinas y demás. Que él sabe que está conociendo del Señor, que está alimentándose todo, pero está creciendo como solo. Él necesita dar. Y bueno, que el Señor le dé fuerza a Shimmer. Acuérdense de Shimmer, ¿sí? Un hermano en la fe. Allá en el cielo veremos a muchos hermanos que han dado su vida. A Jackson Taylor, a John Elliot, a Bruce Olson, William Carey, muchos hermanos. Amén. Y hermanos de la iglesia Elías también tienen que estar ahí. Porque es por la obra de Cristo. Es mejor predicar el evangelio que callarse. Qué interesante, ¿no? Que pertenecen a la salvación. Versículo 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra. O sea que ellos habían trabajado para el Señor. Y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. ¿Por qué? Porque es importante seguir y hacer firme. Primera de Pedro 3:12 dice, hacer firme. Esta gracia que sea cada vez más firme en ustedes. Amén. Lo tenemos que hacer. Esa es la perseverancia verdadera.
no la que yo hago las cosas infundada por el miedo, por no cometer cierto pecado, porque eso es religión. No hago esto y no hago aquello por miedo, ¿sí? Me mantengo de esta manera por miedo, no por el temor reverente a Dios. Cuidado, ¿eh? Cuidado que podemos hacer muchas cosas que son buenas, pero que no es lo que glorifica a Dios. Cuidado, mediten en eso, por favor. Que sea el temor lo que nos mueva al Señor. Señor, no hago esto porque sé que lo que no proviene de fe es pecado y a vos no te agrada. Y hay cosas que están buenas, pero tu conciencia está diciendo no lo hagas. El Espíritu Santo te está aguijoneando tu conciencia. Vos decís, ¿quién es esa voz? No me hables más. Es el Espíritu Santo que te está diciendo no lo hagas. Él nos guía, el Espíritu Santo nos guía. ¿Cómo que no? Vamos leyendo la palabra y justo esa palabra. Echad pues vuestra ansiedad sobre él. Ay, estoy afanado. ¿Por qué vino esa palabra? No digo por Betty, pero por todo lo que estamos acá. Porque la palabra es viva. Porque si Betty la dijo, el primero siempre es para formar la confianza en nosotros, nuestro Señor. Amén. Después para compartir. Que el Señor nos ayude a que esa sea la motivación a hacer las cosas por el temor reverente, no por miedo. Versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredarán las promesas. No se olviden de los héroes de la fe, de Hebreos 11, ¿sí? Ellos saludaban de lejos, ¿no? Nosotros lo miramos hacia atrás por la obra ya consumada. Versículo 13 al 20 hay 4 cosas maravillosas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. ¿Quién? Abraham, porque él ya era grande. Sara era estéril. Le quiso dar una ayudita para que vaya con Agar. No es por Agar, es con tu mujer. O sea, una descendencia. Para los que no leyeron la Escritura, no tenía hijos. Y el que tuvo con la esclava, Ismael. Pero Dios quería que sea con la mujer, porque se iba a hacerle la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Antes se usaba mucho la palabra, ¿no? ¿Cómo decían? Mi palabra es la ley, decían algunos, ¿no? Sí, hoy no podés usar mucho la palabra, ¿no? Acá está María Delia, papelito al bolsillo. Hoy hay que todo constatar, ¿o no? La palabra se la lleva el viento. Mañana te compro una casa. Bueno, sí, dame. No pasa nada. Me paga le van a darte. Hoy ya no hay palabra, ¿no? Pero antes sí se ponía a alguien o alguien como garante. ¿Sí? ¿Quién te mandó a vos? No, él. Ah, bueno, sí, no pasa nada. ¿No? Había mucho eso. Pero acá dice que Dios no tenía a alguien más por quien jurar. Porque Él es el más grande. Miren acá qué interesante. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. A fin de que por 2 cosas inmutables, y están acá explicadas, en las cuales es imposible que Dios mienta, no se olviden Números 23-19, cuando Balaam, este profeta alquilado, él da esta profecía. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fue Balaam que la dio, hermano. Lean, van a ver. No podía dar maldición, solamente bendición. ¿Dios puede mentir? No. Los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados en Él, porque Él no puede mentir. Y acá habla de había 6 ciudades de refugio para las personas cuando había la venganza, se tenían que ceñir los cuernos. Es maravilloso este versículo. Para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nuestra esperanza no está puesta en un altar donde tenemos que ceñirnos, sino allá arriba. Refugio. No, el paralelo es impresionante. La cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. Acuérdense, Mateo 27:51, el velo del templo se rasgó. Pero el ancla, ¿dónde está? Atrás del velo. ¿Y atrás del velo qué estaba? El lugar santísimo. ¿Van entendiendo? Y los cristianos usaban la palabra el pececito y trosh, que una vez lo dibujamos, pero también había un ancla. Porque el ancla de los cristianos, plenos cristianos, era la parte de la firmeza. Amén. La seguridad. La salvación en Cristo, seguridad. Morgan Freeman está con todo este tema de arqueología y ver los lugares. Y por ahí estaba en Israel.
Y es interesante que cuando se encuentra algo en la mujer en ese momento, primero y segundo siglo, no dice Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Escuchen, a Jesús se lo nombraba como Dios. Y eso llamó la atención. Yo lo subí una vez, fue impresionante. ¿Por qué? Porque muchas personas tienden a pensar de porque Él es el Hijo de Dios, y empiezan así, entonces el Padre tuvo un hijo, todos esos pensamientos que ustedes saben. No entienden la subordinación, no entienden la filiación ni nada. Pero lo llamativo dice, Jesús es Dios. Y él se queda como impactado cuando estaban haciendo el descubrimiento, porque se nota perfecto. En el griego se ve perfecto. Huios Theos, Dios. El Hijo es Dios, o sea, Dios. No Jesucristo, es el Hijo de Dios, para que quepa alguna duda. Él es Dios. Hermanos, tenemos que estar seguros aún de el cristianismo se basa en evidencia. Los testigos oculares, los testigos escritos y arqueología. Y por si alguno quiere ir, vaya a la tumba, porque no va a encontrar a Jesús. ¿A quién buscáis? Entre los muertos al que vive. ¿A quién adoramos? Al que vive. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer. ¿Y quién puede ser el mismo ayer, hoy y por los siglos? Tiene que ser Dios. Señor, es una gran verdad que estamos diciendo. Fortalece nuestras almas. Da ánimo por tu palabra. Que pueda correr como un torrente tu palabra, Señor. Tú sabes con qué propósito la envías. Penetra detrás del velo, hermano, para que tengas confianza. La tenías que buscar allá adelante, un año tras año, y era para Israel. Cuando Juan dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, ni él entendió el propósito potencial a lo cual llegaría la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tiene una persona con la mitra, ¿no? Vicari Filii Dei, el vicario de Dios en la tierra. Ese es el representante para los católicos. El vicario de Dios en la tierra es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Y en los cielos tenemos a otro, que es igual en cuanto a Dios. Intercede por nosotros. Y por las dudas, que venga alguien a acusarnos, abogado tenemos, porque es nuestra defensa. Así que, por favor, viví fuerte esta experiencia con el Señor, donde Jesús entró por nosotros como precursor muchas veces. ¿Eso dice? No, una sola vez, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Ahora sí. Bueno, este capítulo es la continuación del versículo 11 al 14, que lo vamos a leer al final, del capítulo 5, que es avancemos en la madurez. Ustedes tenían que ser ya maestros y se quedaron como, la palabra es niptos en hebreo, que es niños. ¿Cómo niños? Todos somos niños. Mira, a ver, ¿quién nació de nuevo? Levante la mano. El que no nació de nuevo, hoy tiene que nacer de nuevo, ¿no? Lo decretamos. El que nació de nuevo, en la palabra en el griego es tecnón. Todos nacemos de nuevo, pero acá me dice nipto. Es una conducta de una persona que creció biológicamente, pero en realidad empezó a dar vuelta, no en la experiencia de vida. No fue acompañada con fe. Se descuidaron, se endurecieron, dudaron. Debían ser ya maestros, porque tenían 6 cosas, que son las 2 primeras al momento de creer, las otras 2 de la forma eclesial y las otras 2 de la esperanza del cristiano. Ahora lo vamos a ver. En retraso madurativo sí, y atención dispersa. El capítulo 6 nos llama adelante a la madurez, perfección. ¿Hay alguien perfecto acá? Bueno, pero Dios dice que en Él, hablamos de Hebreos 10, dice que fuimos para siempre perfectos, o sea, hechos para siempre los santificados en perfección en Cristo. Pero en la vida de obediencia, la perfección se debe ¿a qué? Al desarrollo, a la madurez, no impecabilidad, cuidado. No, entonces yo no soy perfecto, no se tiren abajo, tranquilo, estamos todos en la misma carrera. Nos llama a dejar las cosas básicas. Cuando conocí al Señor, esos básicos sí. Ser maestro de escuela bíblica y los jóvenes, ¿es básico? Sí. Predicar y enseñar sigue siendo básico y si sigo orientado a los sermones de así, sí. Porque mi idea es ir y profundizar detrás del velo. No quedarme en el altar donde la víctima sacrificada. Le estoy dando una metáfora nomás, una comparación. Tengo que ir detrás del velo. Por eso es que las iglesias fracasan
y hacen misiones con la muerte, sepultura y resurrección, que es el evangelismo personal, pero no fallan en el discipulado, no en el evangelismo. Las iglesias no crecen porque vengan muchos miembros. ¿Cómo crecen ustedes? A ver, hermanos. Perfecto. ¿Está bien tomar leche? Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Porque habéis hecho tardos para oír. No pueden ir hacia la madurez porque se quedaron las cosas primeras. Ay, la iglesia, ya sabés lo que era en el 2005. No vuelvas atrás, seguí adelante. Mirá los hermanos maravillosos que tenés. Le voy a sacar fotos a ustedes. ¿Ven? Pues aunque ya debierais ser maestro, potencialidad, ya debierais ser maestro, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales. La fe, el arrepentimiento, las obras buenas, son elementales, hermano. Ese es el Evangelio. Y dice, elementales de los oráculos de Dios en cuanto a las profecías. Versículo 13, ¿qué dice? Porque todo el que toma solo leche, solo leche dice ahí. ¿Qué pasa? ¿Está bien tomar leche? Sí, ingerir leche está bien. Pero solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Es niño. O sea que una dieta de bebé ni Sancor te ayuda. Una dieta de bebé no te va a promocionar para madurar. Vamos, maduremos, hermanos, por favor. Vamos adelante. Vean sus vidas en el Señor. Tiene que estar contento y gozoso, salir acá fortalecido. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Muchas personas no dicen el bien y el mal y ahora saben por qué. Porque son niños. No niños porque recién nacieron de nuevo. Son niños porque se hicieron niños al hacerse tardos para oír. ¿Bien? Vamos a un llamado de progreso espiritual, capítulo 6, del 1 al 3. Ahora presten mucha atención. No van a poder anotar porque voy a ir rápido. El versículo 1 dice en otras palabras, por tanto, dejando las cosas básicas y fundamentales, vamos adelante hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. La frase vamos adelante debe decir, y esto lo busqué, vamos a ser llevado adelante. No cambia nada, sí cambia, mirá. Fíjense, la frase vamos adelante. Claro, vamos a ser llevados hacia adelante, vamos. Excelente, está como en voz pasiva. La acción cae sobre el sujeto, obrada por el Espíritu Santo. Soy yo el que decido ser discípulo, no, hermanos. No se confundan salvación con santificación. En la salvación yo no hago nada, pongo mi pecado. El Espíritu Santo me arrastra a Cristo. Yo digo que sí a Él, porque la fe me producía a mí, no de todo es la fe. Miren qué interesante, pero acá hay algo que una sinergia. El Espíritu Santo me atrae para hacer su voluntad, para que hagamos su voluntad, amén. Y yo soy que digo, sí, Señor, debo crecer, debo madurar, debo discernir. Si no, ninguno de nosotros tomaría decisiones cerradas, ¿no? Es Dios que nos lleva adelante cuando recibimos ¿qué? Le dije, no pierdan. El subtema es ¿por qué Israel no llegó a la madurez? Y le dije que todas las advertencias están puestas en la palabra. Vamos adelante siempre y cuando recibamos ¿qué? La palabra. Por eso tiene esa compañía con fe, de que Dios está obrando, confiemos en Él. Porque Abraham le dio la promesa, después va a hablar, y él esperó, tuvo paciencia. Y Dios lo que le dijo lo prometió, ¿sí o no? No, lo que prometió lo cumplió, a eso me refiero. Es Dios que nos lleva hacia adelante cuando recibimos la palabra. Nos entregamos a ella. Señor, ¿qué quieres hablarnos hoy? En la apertura de la hermana Betty, cuando estaba ahí, yo estaba escuchando lo que ella decía, aunque yo hacía cosas, escuché la palabra. Siempre escucho la palabra. Esa capacidad la tengo de poder escuchar. Es la única que tengo, que puedo hacer 2 o 3 cosas a la vez, escucho la palabra. La palabra. Me pueden preguntar de 7, 10 aperturas sin volver a escuchar audio y me acuerdo perfecto de lo que dijeron. Porque es la palabra. Porque tengo necesidad de la palabra. Es la que me alimenta. Una palabra que la hermana dice. El otro día había un hombre que hablaba, ¿cuánto es tu intimidad con Dios? Y ninguno de los hermanos en el chat que estaban en live querían decir nada. Se ve que hay hermanos que ni oran. No estoy hablando ni de leer, ni oran. Pasan días sin leer la Escritura. Los hijos no leen ni un versículo en la semana en la casa. Y son pastores y todo. Es una lucha de todos los días.
pero hay que hacerlo, debemos hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo cuesta el amén ahí, Vamos. ¿Es Dios que nos lleva adelante? Cuando nos entregamos y recibimos ¿qué? Y la ponemos en práctica. Ahí viene. ¿Podemos recibir la palabra, entregarnos a ella y decir gracias, Señor, y no ponerla en práctica? Sí, podemos. Podemos. No debemos, pero podemos. Y por eso estamos así. ¿No escucharon ese noticiero y dice, así están las cosas, país? Así están las cosas en la iglesia porque se ha descuidado de ponerla en práctica. Pero olvídense de señalar a otro, Sos un oidor, olvidadizo, tenga que ser hacedor, porque todos estamos en la misma. Cuando ustedes ven Santiago, habrá una persona que se mira frente al espejo, que es la ley de Dios, medita en ella y después se olvida cómo era. ¿Cuántas veces te pasó a vos? A mí me pasó muchas veces. Me veo acá reflejado, Señor, ¿cómo me estás hablando? Y después me olvidé hace un rato de lo que yo tenía. ¿No te pasó? Buenísimo. Estás hecho un querubín. Bien. Un bebé no crece sin ayuda. No podemos darle a un bebé algo que le va a atragantar porque no está todavía ejercitado para la masticación. Simple. Y una persona espiritualmente, no se queden con eso, una persona espiritualmente se puede morir sin avanzar porque no está haciendo, no está masticando, se traga a Cristo entero. Todo lo que le dicen es de Cristo. Ay, el amor. No, hay que masticar la palabra del Señor. Son tremendos. Bien, pero coincidimos que el bebé no puede crecer sin ayuda, por lo menos, ¿no? Amén. Él necesita comida, descanso y ejercicio. En 1 Corintios 13:11 y 1 Corintios 14:20 dice lo mismo. En cuanto a como miembros de Cristo. El escritor nombra 6 verdades fundamentales, y esto lo dice el escritor, que son de la vida cristiana también. Son el fundamento también del judaísmo, cuidado, porque estaban los lavamientos y todo eso. Ahora el cristiano está basado en la obra perfecta de Cristo. ¿Vamos bien? Porque otro subtema que muestra es esto. Cristo superior y el cristianismo superior al judaísmo. Y hay principios de fe superior. Porque los de antes saludaban de lejos y nosotros ya a la obra efectuada en retrospectiva. Ellos sin haberlo alcanzado. Hebreos 11:40, no, Dios previendo algo a ellos aparte de nosotros. Por eso por la fe, tanto ellos como nosotros, si fuera solamente la circuncisión, los judíos solamente se hubiesen salvado. Pero Dios, previendo esto, le dio la promesa a quien Abraham antes de ¿qué? De la circuncisión. ¿Amén? Bien, las cosas básicas fundamentales, ¿cuáles son? ¿Cuál es la primera que aparece ahí? El arrepentimiento y fe, en el versículo 1. Esa es la entrada a la fe cristiana, cuando vos creíste en Cristo Jesús. Es la conversión para nosotros. Y está en Hechos 20, versículo 21 también. Bautismo e imposición de mano. Ustedes saben que esto tiene que ver cuando una persona la consagraban al ministerio, ¿no? Un creyente en la iglesia local, ¿qué hace para identificarse con la iglesia? Se bautiza para identificarse con Cristo y es miembro, parte de la membresía de la iglesia local. O sea que sería la imposición de mano, que nosotros no autorizamos mucho en el sentido, porque después de que el último apóstol, él impuso sobre Timoteo y demás, pero no eran apóstoles esas personas. Por eso en esa imposición de mano hay que tener cuidado, porque los católicos dicen que la sucesión apostólica sigue. Nosotros no imponemos personas para decidir apóstoles ni nada. Esa imposición era para apartar personas al ministerio. Podemos orar por alguien, amén. Y oramos por nuestros hermanos, pero no es esa imposición de mano que tenía Pablo o Pedro, ¿ok? O que confería o transmitía algún milagro también. Por ejemplo, Felipe era un colaborador y hacía milagros. Ahora sí, Felipe. Porque ¿cómo llegó el evangelio a Samaria? Fue por medio de Felipe. ¿Y qué necesidad tuvo ir de Pedro y demás? Porque con ellos vino el Espíritu Santo. Si hubiese sucedido con Felipe nomás, hubiesen nacido 2 iglesias. Pero la autoridad le fue dada a los apóstoles. ¿Alguien acá pone la mano y alguien recibe el Espíritu Santo? Bueno, eso se cree en muchas iglesias. Eso, la glosolalia, que eran idiomas, y que la gente lo entendía hablar en su propio idioma vernáculo, y esto era en Galileo. En el Nuevo Testamento, el nuevo creyente automáticamente se bautizaba y se hacía miembro de la iglesia local, y eso lo encontramos en Hechos 2:41. Y yo lo dije muchas veces, ¿por qué ellos se bautizaban y los que se bautizan hoy se van de las congregaciones? Es que muchas veces hemos bautizado personas en las aguas y ha pasado una persona que estaba seca, entró y salió mojada, nada más. Yo también cometí ese error. Yo no puedo saber quién hace de nuevo y quién no. Es el Espíritu el que da testimonio. La persona me dice, hacemos un discipulado
Y vemos que entiende sobre Jesús la persona de todo. Y lo entiende intelectualmente, no sabemos lo que pasa en el corazón. ¿Puede ser que haya sido salvo y no entienda? Sí. ¿Que no le hemos ayudado? No, porque acá se le ayuda a todas las personas. ¿Amén o no? No, a mí no me ayudaron. Bueno, deja el WhatsApp, te vamos a ayudar. Sí que ayudamos. A veces no sabemos porque la hipocresía hay que romperla, hay que humillarse, hay que confesar los pecados. Hermano, ayúdame en esto hice, esto no debería haber hecho. Así está mi matrimonio, así está mi noviazgo. Si ustedes no abren la boca, no podemos saber. La adivinación no es buena, acuérdense. ¿Bien? La palabra bautismo quiere decir lavamientos. Eso está en Hebreos 9, versículo 10. El bautismo es un ejemplo del lavamiento espiritual y en 1 de Pedro 3:21 dice que este bautismo, la obra de Cristo, limpia nuestras conciencias. ¿Está bien? La imposición de manos quiere decir compartir una bendición. Eso está en Lucas 24:50, Hechos 19:6. Ordenar o comisionar a una persona a un ministerio, ¿se acuerdan? Hechos 13, ¿está bien? Cuando dice apartadme a Saulo y a Bernabé. Y en 1 Timoteo 4:14. Resurrección y juicio ya sería la esperanza del creyente. O sea que son dos doctrinas dentro de cuando alguien se inicia. Dos de la iglesia local y dos de la esperanza del creyente. La resurrección de los muertos y el juicio eterno de que lo sepan. Ya sabían todo esto, hermano. Versículo 6, del 4 al 6. Este proceso no afecta a la salvación, les dije hoy. Estos pasajes hablan de los creyentes. ¿Por qué sabemos esto? Son cristianos, miren. ¿Fueron iluminados o no? Eso mismo se habla en Hebreos 10:32. Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6, segunda de Corintios, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca el Evangelio, pero cuando le resplandece el Evangelio, así como en las tinieblas, ¿qué pasó? Brilló la luz. ¿En la faz de quién? De Jesucristo. Son salvos. Entonces eran salvos. Iluminación. Iluminación, conversión. ¿Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo? Sí. Significa que compartieron el Espíritu Santo. No son consustanciales, no son dioses. Participamos. Vendremos y haremos morada. ¿Cuánto tienen la morada del Espíritu? No que estén morada del Espíritu, ¿sí? Ahora, resurrección y juicio, eso lo dije hoy. La tenían bien clara ellos. Tenían todo lo que muchos cristianos hoy no saben. Y sin embargo les llaman niños. Hay hermanos que no saben ni la mitad, pero saben un poco y lo ponen en práctica. No sé si me entienden. Eso es importante. Gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Gustaron. Lo hicieron un tiempo. ¿Y después qué pasó? No permanecieron. Nunca me habla de pérdida de salvación. Ellos experimentaron la salvación. El Espíritu Santo, la palabra de Dios y el poder de Dios. Y hay gente que no experimentó el poder de Dios en sus vidas, porque siguen en ciertos pecados. Hay cristianos que fuman, que toman un poquito, que toman de más, se emborrachan, no lo ven. La gula. ¿Son pecados o no? El contestar mal, el airarse, y piensan que es normal. Yo soy así, ¿qué me importa? Yo también en un tiempo era así y me decía, no, David, vos tenés que bajar un cambio. Pero yo soy así. Lo importante es el contenido. Después me di cuenta que la forma importaba mucho. Y la forma me abrió muchas puertas para correr las piedras y hablar del Evangelio. Sí, a Celotti. Me acuerdo cuando mis hermanos amados se agarraban de las sillas. Todavía tengo imágenes. Pero el Señor nos transforma. Siempre y cuando recibamos y nos entregamos a la palabra. Si no, no. No, el Señor te transforma sí o sí. Mentira. Él produce el querer como el hacer. Pero sos vos el que dice, Señor, acá estoy. Este frasco rompelo al medio, en pedazos y hacelo de nuevo. Ahora la palabra recayeron no enseña que uno puede perder la salvación si cae espiritualmente. La frase crucificando de nuevo es muy importante y significativa, porque ya no hay otro sacrificio por los pecados. Entonces, si una persona peca deliberadamente o cae en un pecado, o recae, es un alejamiento espiritual, no es una pérdida de salvación. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿pueden biológicamente nacer de nuevo? Entonces, cuando uno nace de nuevo espiritualmente, no puede volver a nacer otra vez de nuevo. Es lo mismo que le pasó a Nicodemo con otro contexto. Él dijo, literalista, ¿no? ¿Cómo puede ser un hombre viejo o adulto meterse en el vientre? Es lo mismo, no puede, es imposible, no hay posibilidad. Y una persona que peca, y Dios determinó algo, por eso se habla del pecado de muerte, 1 Juan 5:16. Por eso se habla en la cena del Señor que muchos están débiles, enfermos y otros duermen, no están roncando, fueron disciplinados para no ser condenados con el mundo. Y yo les dije, acuérdense que aún la tragedia tiene
un tono de esperanza en el Señor Jesús. ¿No es bueno esto? Es muy bueno. No, yo no quiero caer en la mano del Dios vivo, prefiero caer en la mano de Satanás. ¿Cómo van a decir eso? Yo he escuchado hermanos decir eso. Horrenda cosa es caer en mano de Dios vivo. Prefiero caer, no, en la mano del Dios vivo. Pero el Dios vivo te va a disciplinar. Siempre con amor. Y a veces con la morsa. Amorza. Porque sí que nos prueba. Sí. No, él me llamó con amor. No. Hay personas que vinieron destrozadas al Evangelio. Y eso no le sirve a él. Él tiene que poner el hombre nuevo en vos para que camine conforme a su voluntad. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, has cambiado mi corazón? No, Él te dio uno nuevo. La carne no la quiere. Él puso algo nuevo en vos. ¿Sí? Bien. ¿Estas personas gustaron del don celestial? ¿Cómo saben ustedes? Excelente. Si recibieron, entonces están dentro. Bien. Los que van a la madurez llevan fruto. Versículo 7. Deberían llevar fruto, porque así como la tierra cae la lluvia y les produce fruto, y el versículo 8 dice, pero produjo cardo y espino. Pero la persona que no cultiva la salvación, en vez de haber buenos frutos, es estéril y hay cardo y espino. ¿Y cómo molesta? A mí me molesta mucho, hermano, los cardos y espinos. No estoy hablando de la suculenta, ni en los cactus. Cardo y espino, vos plantas césped y están las gramillas ahí. Algunos dicen pastos de elefante y al fondo también, que son más difíciles, son para cortar, y vienen los yuyos por todos lados. Sacar todo. Es un trabajo, hermano. Un trabajo. ¿Saben para qué? Para cuidar y crecer. Plantás tomatito y abajo las malezas. Plantás perejil y esto. El ejemplo de la tierra nos hace pensar en Mateo 13. En el contexto de Mateo 13, el sembrador salió a sembrar y había 4 tipos de suelo. Yo lo dije en un lugar. Pongan en el título los 4 suelos, hermano. Por favor, no se embarren más. No es problema ni del sembrador ni de la semilla. No es el problema de la palabra si lo cantamos. Tu palabra obra en mí. Su fruto haz crecer. No es la palabra, no es el sembrador. Son los corazones duros. Son nuestros corazones. Aplicativamente ahí tiene un contexto. Pero eventualmente vemos en las Escrituras que Pablo habla de todo el tiempo esto. Los corazones son duros. Fragua y martillo, decía el profeta. El ejemplo de la tierra nos hace pensar en esto. No todos los creyentes llevan la misma cantidad de fruto, pero todos llevan el mismo tipo de fruto, porque es obrado por el Espíritu Santo los que llevan fruto. Amén. Bien, ser quemado se refiere a pérdida de salvación. No, ser quemado se refiere a 1 Corintios 3:15, cuando las obras de los hermanos, 2 Corintios 5:10, Romanos capítulo 14:10, demos cuenta delante de Jesús y nuestras obras estén ahí. Y las obras que pasan por el fuego, oro, plata y piedra preciosa, recibirán recompensa. Pero el heno, hojarasca y paja se quemará. Aunque la vida sea salvada por la obra de Cristo, no tendrá ninguna corona para tirar al Señor. Nada, porque no ha hecho nada para su Señor. Tremendo será. Cuando un cristiano rehúsa llevar fruto, escuchen, rehúsa, apistei, no está creyendo y confiando, el Señor disciplina. Lo que hizo justamente, lo que dijo de él, ya están puestos los ojos en Jesús, del autor y consumador de la fe. Hebreos 12, del 5 al 11, Dios al que ama, porque al que tiene hijo lo azota, ¿o no? Y alguien interpreta mal acá y le empieza a... hay que tener cuidado como uno dice las cosas, ¿no? Pues, ¿viste que el pastor dijo que hay que pegarle a los hijos con la azota y le empieza a dar con todo? No, azota en el sentido que lo va a traer para su lado, lo va a corregir, lo tiene porque es hijo. La relación no se pierde como hijo. Sus hijos podrán tener las dificultades que sean, nunca van a dejar de ser sus hijos, pero la comunión de un hijo de Dios, el pecado la estorba. Antes, cuando era mundano, dicen, como era inconverso, el pecado lo separaba de Dios. Y ahora el pecado del cristiano también le separa de Dios en la relación, la comunión, perdón. Amén. Y pierde toda su recompensa en el tribunal de Cristo. Ahora este proceso demanda esfuerzo. Es verdad que el Señor, versículo 11 y 12, nos lleva adelante, como dijo hoy, pero el cristiano debe estar dispuesto a esforzarse para llegar a la madurez. Y hay algunas cosas que debemos considerar. Miren, tengamos esperanza, son las promesas de Dios, versículo 11. La esperanza nos anima ¿a qué? ¿A seguir a dónde? Hacia adelante. La esperanza de una vida victoriosa, la vida celestial, la segunda venida de Cristo. Y para nosotros, dar paso. Nuestro encuentro será ¿en dónde? En las nubes, en el aire. Amén.
Imitemos a los fieles. La madurez demanda esfuerzo por parte del creyente. No seamos perezosos. ¿Saben que una de los peores, la problemática de esta persona es que no querían compartir lo que sabían? ¿Saben que se hicieron niños a ellos mismos, inmaduros? Porque descuidaron la palabra, dudaron de la palabra y no confiaron, pero no compartían con los demás, o no impartían el conocimiento en todo caso. Y ahora habla de la seguridad de salvación para terminar del 3 al 20. Cambia el tema el escritor un poco, ¿no? Y recuerda a los cristianos que tenían la seguridad de la salvación y que necesitaban confiar en su promesa. Y hay 4 cosas importantes. La promesa de Dios, versículo del 13 al 15. La promesa principal de Dios a Abraham está en Génesis 22. Porque el versículo del 16 al 17, después que él quiere entregar a quien Dios le pide, dame tu hijo a quien amas, el 16-17, léanlo por favor, de Génesis 22, lean una partecita interesantísimo. Ustedes pensaron en Génesis 15:6 cuando Abraham creyó a Dios, no. 16-17. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. El juramento de Dios. Dios no solo dio a Abraham una promesa, también le dio un juramento. ¿La promesa cuál era? Que vendría ¿quién? Isaac. Y era un juramento. Cuando uno jura en la corte de la ley, jura por Dios. ¿Ponen el libro? Juran por Dios. Después hacen lo que quieren, ¿eh? Algunos dicen, bueno, todos los que vi hasta ahora, colocan ahí, ponen su mano, ¿no? Juran por Dios. Y encima algunos lo ponen en vehemencia, todo después hacen de terror. Dios juró por quién, por sí mismo. Dios no solo juró por Abraham, sino juró por todos los herederos de la promesa. Vamos de vuelta. Dios no solo juró por Abraham, sino por todos los herederos de la promesa. Porque en Abraham estamos en cuanto a la fe. Todos los cristianos son de la simiente espiritual de Abraham. No somos el Israel espiritual. Somos étnicamente gentiles, pero somos linaje de Abraham en cuanto a la fe, y eso está en Gálatas 3, versículo 29. Para terminar, otro aspecto importante. Dios no solamente se los digo, la promesa de Dios, el juramento de Dios, y Dios no miente. Para que por 2 cosas inmutables que no cambian, la promesa y el juramento de Dios, no se olviden, la promesa y el juramento de Dios, porque Dios no puede mentir, tenemos un fortísimo consuelo y esperanza. La frase, lo que hemos acudido, se refiere a las ciudades de refugio que les dije hoy, que están en Números 35. Lean, hay 6 ciudades de refugio. Cuando alguien era perseguido, tenía que ceñirse de ahí. Cuando Joab mata a Mefiboset, porque David lo dejó ir en paz, que era el último en la casa de Saúl. Una historia impresionante, hermano. Léanla, por favor. Y él se entera, Joab, ¿por qué David hizo eso? Lo persiguió y lo mató. Salomón se entera y manda a Abisaí a matarlo a quien, a Joab. Y Joab estaba en los cuernos. Para matarlo tenía que salirse de ahí. Eran ciudades de refugio para el vengativo y todo lo demás. Tremendo. Y en Josué 20 también. Dios estableció 6 ciudades de refugio, a las cuales una persona podía escapar y encontrar refugio, en caso que haya matado a alguien sin querer. Pero Joab había matado premeditado. Sí. Esto nos lleva un poco a lo que Dios hizo y puso señal sobre Caín. Pero después lo dejamos otro día. Después los ancianos investigaban el caso. Y si lo declaraban un accidente o una defensa propia, la persona podía quedarse en la ciudad de refugio hasta que moría el sumo sacerdote. O sea, no es que se zafaba ahí. No, tenían que investigar el caso. Hoy, ¿quién investiga el caso hoy? La justicia, ¿no? Y ahí todo lo que sabemos. Ok. Así, el vengador de la sangre no podía tocarle. Excelente. El cristiano se escapó de la condenación ¿de qué? Del pecado. Y encontró su refugio ¿en quién? En Jesucristo. Como Salvador personal. Como sumo sacerdote. Cristo nunca morirá porque Hebreos 7, 23 al 25, Él no morirá porque vive eternamente. Ya murió una vez con relación al pecado, pero Él no volverá a morir. Entonces, no se puede, como es la ley, siempre me olvido de la ley que está en latín, que 2 veces no se puede condenar por el mismo delito. Ya Él nos salvó. Ya no estamos más en la condenación.
ya no se nos puede volver a condenar. Qué fuerte que es esta palabra. Cuando investigué los casos, ¿entonces tenemos salvación eterna o no? Entonces ningún vengador nos puede tocar, porque Cristo vive. Vamos de vuelta. Esa persona se queda en el lugar de refugio hasta que el sumo sacerdote muera, pero Cristo vive. Tenemos refugio para siempre. Terminamos. Jesús es el gran sumo sacerdote, el 19 y 20. Jesucristo es nuestra segura y firme ancla del alma. El ancla era un símbolo popular entre los cristianos del primer siglo. Hay por lo menos 70 dibujos. Ustedes busquen, googleenlo, el ancla. 70 dibujos de anclas en las catacumbas. Y que penetra hasta dentro del velo. ¿A qué se refiere eso, hermanos? Lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El sumo sacerdote del viejo pacto entraba ¿cuántas veces al año? Una vez por año. Pero nadie del pueblo podía entrar con él. Cristo entró por nosotros como precursor, y por eso nosotros podemos seguirle al lugar santísimo. A Pedro le dice, me voy. ¿A dónde vas, Señor? A donde yo voy no puedes venir, pero me seguirás después. Los cristianos deben llegar a la madurez. Dios lo puede hacer posible. Si descuidamos y empezamos a deslizarnos o alejarnos de la palabra de Dios, empezamos a dudar de la palabra de Dios. Es muy pronto esto. Lo empezamos a deslizar de manera imperceptible. Empieza a endurecerse nuestro corazón y nos hacemos perezosos. La mejor manera de no apartarse de Dios es agarrar el firme y seguro ancla de Dios. ¿Quién es? Jesucristo.